Vamos a compartir y empezamos el tema 6. Vamos allá. Comenzar a compartir y aquí lo abro. Vale. Sistema eléctrico del automóvil. Misión y funcionamiento, 2 batería, 3 generador de energía y dentro del generador de energía tenemos el alternador, el puente rectificador y los reguladores. Luego tenemos el punto 4, la puesta en marcha eléctrica, con el motor de arranque y el relé o solenoide, veremos cada cosa que es. Sistema 5, el punto 5, sistema de alumbrado, con las lámparas, conductores y elementos de mando y protección. Punto 6, sistemas eléctricos auxiliares, equipo motor de limpia parabrisas, fusibles, climatización e indicadores. Vale. Primer punto, misión y funcionamiento. El automóvil dispone de una serie de componentes eléctricos agrupados en circuitos e interconexionados por medio de una instalación eléctrica. Lo importante de este primer punto de misión y funcionamiento es que los circuitos eléctricos transforman la energía eléctrica en otras clases de energía según las necesidades requeridas en el vehículo. En el cual no se ve. Quitar los audios, por favor. Los componentes eléctricos son la batería, el sistema de puesta en marcha eléctrica, sistema de producción de energía eléctrica y aparatos eléctricos auxiliares destinados tanto a la iluminación como al control de los diferentes sistemas para el funcionamiento del motor. Los circuitos encargados de ello son el sistema de iluminación, los componentes eléctricos e indicadores de control. Os rogaría que cerrarais todos los audios porque estoy teniendo un eco, ¿eh? Gracias. Los componentes eléctricos son la batería, el sistema de puesta en marcha eléctrica, el sistema de producción de energía eléctrica y aparatos eléctricos auxiliares destinados tanto a la iluminación como al control de los diferentes sistemas para el funcionamiento del motor. Los circuitos encargados de ello son el sistema de iluminación, complementos eléctricos e indicadores de control. Y ahora va una cosa importante, que la tenemos aquí. El paso de la corriente eléctrica para un conductor o para los diferentes tipos de aparatos receptores produce diversos efectos, como son la obtención de movimiento, generación de calor o emisión de luz. Es decir, la energía se caracteriza por estos 4 tipos, ¿vale? Generación de calor, emisión de luz. Una de las características con las que se identifica una batería es su tensión o voltaje nominal. En los turismos se utilizan baterías de 12 voltios y en los vehículos industriales que tienen aparatos eléctricos que necesitan más potencia para realizar su trabajo, se recurre a colocar 2 baterías de 12 voltios conectadas en serie, con lo que se suman sus voltajes para obtener los 24 voltios necesarios. Tanto la estructura metálica como algunas piezas metálicas se utilizan como una masa conjunta, borne, negativo para la mayoría de los aparatos eléctricos para evitar el peligro de sufrir lesiones antes de efectuar trabajos en el sistema eléctrico. Se debe desembornar el polo negativo de la batería. ¿Vale? Ahora continuaré leyendo aquí, pero os voy a explicarlo de en serie y en paralelo. Voy a ver si puedo hacer un dibujo. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Vale? ¿Alguien se ha conectado? Antonio, ¿estás por ahí? Bueno, voy a cogerlo de dibujar, el Paint, y voy a haceros un dibujo. Vale, me veis como si estuviera en un... Vale, un segundito. Voy a compartir esto. A ver dónde tengo el Paint. Creo que es este. ¿Estáis viendo el Paint, chicos? No. No estáis viendo el Paint. Os lo estoy Sí, compartiendo. ahora sí. Vale. Vale, vamos allá. A ver que me ponga aquí en situación. Vale. Esta es una batería. ¿Vale? Y tengo en la batería tengo el borne positivo y el borne negativo. Lo vamos a poner el borne negativo en amarillo. Este es el negativo. Y ahora dibujo otra batería. Borne positivo en rojo y borne negativo en amarillo. Vale, ¿qué significa en serie? En serie significa positivo con positivo y negativo con negativo. Perdón, no, mentira, borro. En serie es, a ver que lo pongo en negro, si no, no me aclaro. En serie, positivo con negativo, más positivo con negativo. ¿Esto lo entendemos? Sí. Es decir, positivo con negativo
y negativo con positivo, ¿vale? Esto sería en serie. Y es decir, yo en la primera batería tengo 12 voltios y tengo aquí 12 voltios. Tengo 80 amperios y 80 amperios. Como lo conecto en serie, ¿qué me ocurre? Que obtengo 24 voltios, pero sigo teniendo 80 amperios. ¿Esto qué significa? Que la batería va a durar lo mismo, pero voy a tener el doble de voltaje. ¿Esto lo entendemos? ¿Sí? Vale. Luego tenemos la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es batería, batería, positivo, positivo, negativo, negativo. Y aquí es positivo con positivo y negativo con negativo. Esto es lo que utilizamos para cuando queremos arrancar un coche con otro vehículo. Esto sería en paralelo. ¿Y aquí qué ocurre en la suma? Que tengo 12 voltios más en una batería y 12 voltios en otra, pero tengo 80 amperios en una y 80 amperios en la otra. Entonces, al ponerlo en paralelo, lo que obtengo es los mismos voltios, es decir, 12 voltios, pero obtengo 160 amperios, es decir, me dura el doble. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Lo tenéis claro? ¿En serie y en paralelo? Sí. Víctor, ¿lo tienes claro? Sí, sí. Vale. Pues ahora voy a seguir con el tema. Vale, ¿estáis viendo el tema? Chicos, ¿veis el tema? Yo no. Está compartiéndose el tema, ¿eh? Sí, por aquí sí. Vale, los sistemas de regulación electrónica también utilizan para su funcionamiento la corriente eléctrica y como están compuestos por componentes eléctricos complejos, cualquier manipulación podría dañarlos. Vale, vamos a hablar de la batería. La batería tiene varias cositas. La energía eléctrica necesaria para abastecer a los componentes del equipo eléctrico de un automóvil ha de estar disponible, aun cuando el motor esté parado, y por ello es necesario disponer de una fuente de energía capaz de acumular durante el funcionamiento del motor, que es cuando la produce el generador. Es decir, la pieza del motor que produce energía es el generador para entregarla cuando se solicite. Esta fuente de energía recibe el nombre de batería de acumulador o batería. ¿Qué función tiene la batería? Pues la función de la batería es almacenar energía química que se transformará en energía eléctrica en el momento que se conecte un aparato eléctrico. ¿De acuerdo? Por medio de una serie de reacciones químicas en el interior de la batería, en energía química, y que se va acumulando hasta que ésta se carga totalmente. El ciclo vital de una batería no es más que una sucesión de ciclos de carga y descarga de energía. Cuanto más cargas y descargas puede soportar una batería, decimos que mejor rendimiento tiene. Tenemos que tener en cuenta que el generador es el que genera electricidad. Bueno, en realidad lo que genera con el electroimán que tiene dentro el generador, el generador exactamente, es como una dinamo en una bicicleta. El generador lo que hace es que genera corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica llega a la batería por medio de unos cables y esta energía se transforma en energía química. Y luego cuando yo, por ejemplo, conecto el vehículo, esta energía química se vuelve a transformar saliendo de la batería en energía eléctrica. Pero claro, en el generador se ha hecho de energía mecánica, se ha transformado en energía eléctrica, de energía eléctrica a la batería se transforma en energía química y de la batería sale de energía química a energía eléctrica. ¿Entendemos este ciclo? ¿O hay alguien que no lo entienda? Perdona, Ángel, no veo la pantalla compartida. Pues está compartida, ¿eh? ¿Eres Víctor o quién eres? Iván, Iván, ¿la ves ahora? no. Un segundín, a ver. Espérate, yo la tengo como que está compartiéndose. Sí, tienes que poner en, Ya como estamos era, como el otro dico. en vista, sí, en vista contenido, tienes que poner el Vista modo de de la sala. cuadrícula, vista orador. Es que a mí vista contenido no me sale, ¿eh? Vista cuadrícula, Igual es porque yo lo tengo en el teléfono. A mí me sale vista contenido. vista orador, y a ver si ahora compartir pantalla. A ver, dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez, a ver si es por algún error o algo. ¿Lo veis ahora? Yo no. Sí, pero esto no. Yo sí lo veo, ¿no? ¿Estáis viendo donde pone función? Sí, sí, yo sí lo estoy viendo. Sí. Pues está bien, no sé qué estarás haciendo, Víctor. Pues no lo sé, porque a mí me da como que estoy compartiendo pantalla, ¿eh? ¿Hay alguien que más también lo vea?
¿Contestarme o decirme algo? ¿Eh? Yo también lo acabo de ver. ¿Lo estáis viendo? Sí, Yo todavía no. Sales como en el bosque, digamos. Ya lo sé que estoy en el bosque, como las amapolas, pero bueno, no hay otra cosa. Estoy siguiendo el temario, tampoco me estoy yendo de nada. Bueno, función. El ciclo vital de una batería no es más que una sucesión de ciclos de carga y descarga de energía. ¿Cómo está compuesta una batería? Pues está compuesta por una estructura o recipiente de caucho endurecido en cuyo interior hay una serie de placas positivas y negativas formando un vaso, que por construcción suministra 2 voltios. Para formar una batería de 12 voltios se necesitan 6 vasos, conectados en serie, es decir, el polo positivo de un vaso con el polo negativo del siguiente. ¿De acuerdo? La suma de los vasos lo que me da son los 12 voltios. ¿Estáis viendo pantalla o no? No. sí. Sí, por aquí sí. No, yo sigo igual. Pues sal y vuelve a entrar a ver si es problema de eso. Dale, le tiene que dar a modo cuadrícula, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Vale. Dale a modo cuadrícula. Esperad, le voy a dar yo también a modo cuadrícula, a ver si es culpa mía. Voy a dar yo también a modo cuadrícula. A ver. Vista orador, vista cuadrícula. Ahora ya no salgo como si fuera un bosque y ahora voy a darle a compartir otra vez. Y ya me comentáis. ¿Lo veis? Sí, ¿Ahora lo ve todo el mundo? No, yo sigo igual. No, Pues pero eso es porque tienes que cambiar tú el modo de vista, ¿eh? Porque si Sí. lo pones en modo conjunto es cuando se ve el bosque y después vista cuadrícula o vista orador o algo de eso. Encima de tu mismo nombre tienes que darle ahí para cambiarlo, si no, no te... O sea, por mucho que él haga, a ti no te va a cambiar. te sale 3 puntitos. Sí. Pues ahora dale a modo cuadrícula, cuando le pinche los 3 puntitos. Es que no tengo esa opción. ¿Qué tienes? Pues. ¿Vista cuadrícula? A ver, no. Cambiar escena, a ver si es aquí. No. No te preocupes, ha venido Vale. una amiga y lo tenemos en papel. Vale. El temario, tú ves hablando y ya está, no te preocupes. Vale. Estaba comentando lo de la composición de los 6 los 6 vasos. Una batería de 12 voltios tiene que tener como mínimo 6 vasos. Los vasos siempre van a ser en número par, porque cada vaso genera 2 voltios. Por lo tanto, para una batería de 24 Hay que voltios, escuchar. ¿cuántos vasos tengo que tener? Pregunta, chicos, para una batería de 24 voltios, ¿cuántos vasos tengo que tener? 12. Cada vaso lleva un orificio superior para llenarlo hasta aproximadamente 1 centímetro por encima de las placas de ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Esta disolución se denomina electrolito y se encarga de producir la reacción química con las placas. Los vasos van tapados con tapones que presentan orificios para eliminar los gases que se producen en el proceso de carga de la batería. Esto es lo que llamaríamos las baterías con mantenimiento. Las baterías sin mantenimiento no hay que añadir ningún líquido. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna duda. ¿Qué nos pueden preguntar de aquí? La cantidad de vasos que tiene una batería. ¿O cuántos vasos necesito para que me genere 12 voltios? ¿Cuántos vasos necesitaría? 6. Claro, por cada vaso 2 voltios. Muy bien. Características. Vamos a ver un ejemplo. Una batería se caracteriza por su voltaje, su capacidad y la máxima corriente de descarga en frío. ¿Esto lo pueden preguntar? Sí. Por ejemplo, una designación 12V, 150 amperios, 420 amperios, quiere decir que 12V es la tensión de la batería, 12 voltios. 150 amperios es la capacidad. Depende del tamaño y número de las placas contenidas en la batería. Es la cantidad de energía almacenada en la batería y representa la intensidad de la corriente que puede proporcionar una batería por unidad de tiempo. Es decir, la capacidad es unidad de tiempo. Por ejemplo, una batería de capacidad 150 amperios puede proporcionar una corriente de intensidad de 10 amperios durante 15 horas.
Si la batería se conecta en serie, la capacidad del conjunto es la misma, doblándose en caso de la conexión en paralelo. Es decir, lo que os he explicado, en serie mantengo la misma, le doblo la tensión y en paralelo lo que doblo es la capacidad. ¿Nos queda clara estas dos cosas? Sí. Sí. Es decir, si yo sumo dos baterías y las sumo en serie, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿Qué obtengo uniendo dos baterías en serie? Venga, no seáis tímidos, Sumamos los chicos. voltajes, Sumamos los voltajes. Muy bien. ¿Quién ha contestado? Iván. Muy bien, Iván. Y si en cambio las pongo en paralelo, ¿qué estoy sumando? Las pones en paralelo. Sí, La resistencia sería la mitad. no, tendría el doble de capacidad. Ah, de capacidad. Claro. Pero en cambio la corriente de descarga en frío siempre se mantiene. Una buena capacidad de arranque a bajas temperaturas. Cuanto más alto este número es mejor para arrancar en temperaturas adversas, ¿de acuerdo? ¿Esto nos queda claro, este cuadrito, este ejemplo? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? No hay respuesta, no hay dudas, correcto. La batería va unida al sistema eléctrico a través de los bornes, que se llaman polo positivo, energía, o polo positivo o energía, y se representa con un símbolo más, y polo negativo o masa, que se representa con un signo menos, siendo el positivo de un diámetro mayor para evitar que se produzca una conexión indebida de los mismos, ¿de acuerdo? ¿Qué mantenimiento necesita una batería? Pues la batería, debido a las reacciones químicas que se producen en su funcionamiento, experimenta un desgaste paulatino que supone una merma importante de sus prestaciones. Por esta razón y con el fin de garantizar su correcto estado de funcionamiento, es preciso realizar una serie de operaciones de mantenimiento y verificación, como son mantener limpia la batería. Se ha de mantener todas las partes de la batería limpias, especialmente las partes conductoras de la electricidad, los bornes, que son donde engancharíamos los cables, para evitar la formación, debido a la humedad y a la suciedad ambiental, de sales conductoras que produzcan la autodescarga, es decir, las sales conductoras que pueden producir la autodescarga de la batería. Estos bornes se recubrirán de vaselina o de grasa. Y también se han de mantener limpios los orificios de los tapones. ¿Para qué? Para facilitar la salida de los gases provenientes de las reacciones químicas producidas en el interior, eliminando el peligro de explosión. Las baterías sin mantenimiento no tienen estos orificios. ¿Vale? ¿Qué es comprobar el electrolito? Pues periódicamente se ha de vigilar quitando los tapones que el electrolito supere aproximadamente 1 centímetro las placas cuando son de mantenimiento. Y en caso contrario de no llegar al centímetro las placas, pues hay que añadir que agua destilada es lo único que se añade a una batería. Ácido sulfúrico no se añade solamente agua destilada, nunca ácido sulfúrico, ya que este no se evapora. ¿Ok? Las conexiones han de estar ajustadas a los bornes, ya que de haber holgura, y esto es pregunta de examen, la corriente no se transmite de los bornes a los cables, produciéndose el qué. ¿Qué efecto se produce cuando hay holgura? Chisporreteo. ¿Hay alguien por ahí que me está haciendo eco? A ver, apagar los audios. ¿Ya? Gracias. Para desmontar una batería sin peligro de cortocircuito, se desconectará siempre el cable de masa. ¿Cuál es el cable de masa o qué polo es? Que conteste, por ejemplo, Víctor. Víctor, ¿cuál es el cable de masa? de aquí. O Lorena, contestar alguno. ¿Qué es el cable de masa o cuál es? Positivo. Positivo. Masa es No, negativo. ese es negativo. Perdón. Masa es negativo, acordaros de eso. Y energía positivo. ¿Vale? Para montaje se procederá a la inversa. Primero se fija el de energía y luego el de masa. Para quitar, primero el negro, ¿vale? Que sería la masa. Y para poner, primero el rojo, ¿vale? Y para quitar siempre primero el negro y el último el rojo. Si se ha de cambiar la batería, el tamaño y las especificaciones técnicas deben ser los adecuados en cuanto a la tensión en voltios, la capacidad en amperios hora y la potencia de arranque en amperios. ¿De acuerdo? Fijación de la batería. Hemos visto la limpieza, ahora vamos a ver cómo tiene que estar fijada. Ha de estar perfectamente inmóvil en su alojamiento, ya que de lo contrario, debido a las vibraciones, puede desprender materias activas y formar un cortocircuito. Es decir, si la batería no está bien fija, se puede provocar ¿qué? Un cortocircuito, pregunta. Además de deteriorarse los separadores. Si no están bien sujetas, se favorece la agitación y formación de gases en su interior.
Utilización del arranque. En el arranque. Para evitar la descarga de la batería al utilizar la puesta en marcha eléctrica, no se insistirá más de 20 segundos de forma continua y en caso de que no arranque el motor se esperará un minuto hasta repetir la maniobra. Y esto es pregunta de examen, chicos. Aquí hay dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo que como máximo insistir para el arranque de un vehículo? 20 segundos. Y si no arranca, ¿cuánto tiempo tengo que estar esperando hasta volver a intentarlo? Un minuto. Esta táctica se extremará en invierno, donde el arranque es más costoso, debido a la mayor resistencia de los órganos del motor al movimiento. A esto se une que la capacidad de una batería disminuye tanto más cuanto menor es la temperatura. Por ejemplo, aquí en Teruel, nosotros es muy recomendable tener los coches en cochera, los que podemos. ¿Por qué? Porque así duran más las baterías. Dejar un coche a la intemperie, lo único que provoca es que se descargue más rápido y me cueste más arrancar o que no pueda arrancar porque me haya quedado sin batería. ¿De acuerdo? Para recargar la batería, si la batería está bastante descargada, hay que proceder a su carga con un cargador eléctrico exterior. Hay aparatitos que los conectamos y nos cargan un poco la batería, teniendo cuidado al desmontar los bornes. Una vez la batería está fuera del vehículo, hay que quitar los tapones de los vasos y comprobar el nivel correcto del electrolito. Vuelvo a repetir, esto es en las baterías de mantenimiento. Si está excesivamente descargada, se produciría la sulfatación, es decir, se producirían las sales. Vale, conectar dos baterías, en el vehículo. Para obtener un voltaje mayor, tal como se ha indicado en otro apartado, se procede a unir en serie dos baterías de 12 voltios, consiguiendo los 24 voltios necesarios. Se conecta el borne negativo de la primera con el positivo de la segunda, y el positivo de la primera va conectado al positivo del generador de corriente y el negativo de la segunda a su masa, cerrando el circuito. Esto me lo tengo que saber de pe a pa, porque esto me lo pueden preguntar. El positivo de la primera va conectado al positivo del generador de corriente y el negativo de la segunda a su masa, cerrando el circuito. De esta forma, se suma la tensión de las dos baterías. No conviene conectar baterías con distintos valores de capacidad y tensión, porque si no, se produce un desbarajuste y se pueden jorobar las baterías. ¿Alguna duda con esto? No. Esto es bastante fácil, ¿eh? Cuando la batería de un vehículo está descargada y se necesita arrancar el motor, se puede conectar la de otro vehículo. Para ello, se unen en paralelo, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo, mediante cables apropiados. Primero los polos positivos, son los primeros que se conectan, y después los negativos, es decir, el orden de colocación, primero los positivos y después los negativos, siendo más aconsejable unir el negativo de la batería auxiliar con una masa del vehículo al que se desea arrancar. Seguidamente se acciona el motor de arranque del vehículo que se pretende arrancar y una vez arrancado se desconectan los cables de forma inversa, es decir, primero los bornes negativos y luego los positivos. Y conviene que el motor del vehículo auxiliar esté algo acelerado. ¿Hemos entendido esto? Bueno, desconectar las baterías en casos concretos. Cuando se carga la batería instalada en el vehículo mediante un cargador exterior, se debe desconectar el interruptor principal de batería o uno de los cables de conexión, preferentemente el negativo, para evitar los posibles cortocircuitos en el desmontaje y montaje del terminal. El desconectador de batería. Los camiones y autobuses llevan un desconectador de batería o interruptor general. Uno, ahí lo veis, es como un interruptor que interrumpe el suministro de corriente a todos los circuitos, excepto al tacógrafo, luces de estacionamiento y luces de emergencia. Otra pregunta de examen. ¿Qué es lo que, aunque yo desconecte en un vehículo pesado la batería, qué es lo que se quedará siempre conectado? El tacógrafo, las luces de emergencia y las luces de estacionamiento. El desconectador solamente se debe utilizar cuando el vehículo permanezca parado un cierto periodo de tiempo. Una noche, por ejemplo. En paradas cortas no se debe desconectar. Es decir, cuando yo paro por la noche es bueno desconectar la batería. Tipos. Tenemos dos baterías, de bajo mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Las de bajo mantenimiento, la diferencia con las convencionales vistas anteriormente está en los materiales que constituyen las placas. Se construyen estos tipos de baterías para conseguir disminuir la autodescarga y la masa, utilizando separadores más delgados y con mayor porosidad. Presentan una mayor duración en servicio y plazos de entretenimiento más amplios.
pero son menos adecuadas para su recarga por un aparato externo. Es decir, las de mantenimiento son más jodidas a la hora de recargar externamente. En cambio, las baterías sin mantenimiento, además de por los materiales que lo forman, estas baterías se diferencian de las otras en que sus procesos internos no existe evaporación del líquido, por lo tanto no tienen agujeros y presentan las siguientes ventajas. No necesitan adición de ningún líquido, tienen menor autodescarga en reposo, menor pérdida de energía en los bornes y ausencia de orificios y tapones de llenado. Por otra parte, almacenan menor voltaje por acumulador y tienen menor rendimiento. Es decir, cada una tiene lo suyo. Vamos a hablar ahora del punto 3, generador de energía. Y el generador de energía, el principal generador de energía para un motor es el alternador. Y el alternador es arrastrado en rotación por el motor de combustión a través de una correa trapezoidal, correcto con esto, trapezoidal, o una correa plana con dientes longitudinales. Transforma la energía mecánica de movimiento que le suministra en energía eléctrica que se utiliza para recargar la batería y para alimentar los diversos aparatos eléctricos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No hay ninguna duda, ¿no? Vale. No, todo Vale. bien. Va todo correcto, ¿no? La tensión eléctrica producida por el alternador ha de ser controlada para evitar que suba en exceso y garantizar que a los consumidores se les aplica la tensión prevista para su correcto funcionamiento. Esto se consigue mediante el regulador de tensión. El regulador de tensión lo único que hace es que siempre salga la misma tensión por los cables que vienen del alternador. ¿De acuerdo? El regulador de tensión lo que hace es que ni suba ni baje, sino que se mantenga una tensión siempre igual. ¿Vale? Esto es lo que es digamos, el funcionamiento del regulador de tensión. Y hay que mantener una tensión correcta en la correa para transmitir el movimiento. Es decir, la correa de transmisión del motor al alternador por una polea que viene desde el cigüeñal no ha de ser ni muy elevada por si se rompe o se deterioran los rodamientos, ni muy baja para que ésta no patine. La tensión se ajusta desplazando el alternador o actuando sobre dispositivos colocados a tal efecto. Es lo que llamaríamos los tensores, ¿vale? Que producen tensión en la correa para mantener siempre una tensión correcta. ¿Cuál es el funcionamiento? Su funcionamiento se basa en que si se hace mover un conductor eléctrico dentro de un campo magnético, se crea en dicho conductor una corriente eléctrica. Es decir, imaginémonos un molino de viento. Un molino de viento es un alternador a lo bestia. Lo único que ocurre es que la fuente de energía del molino del viento es el aire que lo mueve. En cambio, en el alternador, la fuente de energía es la polea que mueve el alternador y esta polea procede del motor, ¿vale? ¿De dónde? Concretamente, de un extremo del cigüeñal, ¿de acuerdo? Al atravesar una serie de polos positivos y negativos por cada bobina, generan en ellas corriente positiva y negativa alternativamente. De aquí su nombre, alternador. Esta corriente alterna, que no es continua, debe pasar por unos diodos rectificadores, alojados en el alternador, de modo que en sus terminales se obtenga siempre una corriente continua. ¿Alguna duda? No. Las anomalías que pueden producirse en el funcionamiento del circuito de carga son señalizadas por una lámpara testigo emplazada en el cuadro de instrumentos, como la imagen que vemos arriba, la figura 11. El encendido de la misma indica una avería en el sistema que puede estar localizada en el alternador, en el regulador o en la instalación eléctrica, ¿vale? Es decir, normalmente cuando yo arranco el vehículo se encienden una serie de testigos que se van apagando según van comprobando el motor y el circuito electrónico que todo funciona correctamente. Si se me quedara encendido la lámpara indicadora de la batería, puede ser por cualquiera de las tres cosas que hemos nombrado anteriormente, ¿de acuerdo? Es decir, el encendido de la misma indica una avería si en el sistema que puede estar localizado donde en el alternador, en el regulador o en la misma instalación. El puente rectificador está formado por diodos de silicio, conexionados a cada una de las fases del alternador. Así pues, el puente rectifica la onda completa de todas las fases, obteniendo a la salida del alternador una corriente continua, es decir, de corriente alterna me lo transforma en corriente continua. Luego tendré el regulador de tensión,
¿vale? Después del puente rectificador viene el regulador de tensión. ¿Y cuál es su función? La cantidad de corriente generada no es constante, sino que es en función de la intensidad del campo magnético inductor y del régimen de giro del motor. Así pues, en el circuito debe existir un elemento que limite su valor para que esta corriente no perjudique a ningún aparato eléctrico y pueda ser almacenada. Es decir, me lo transforma el puente rectificador en corriente continua y el regulador lo que hace es que me la regula siempre a una misma tensión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Así pues, el funcionamiento de los reguladores se basa en controlar la tensión de la corriente que produce el campo magnético inductor para mantener estabilizada la tensión en los bornes del alternador, es decir, para tener siempre la misma tensión en los bornes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda del tema del alternador? No, todo ¿No? bien. Todo bien. Vale, vamos con la puesta en marcha eléctrica. Antes de empezar con la puesta en marcha eléctrica, ¿alguna vez habéis oído hablar en matemáticas del código binario? ¿Sí? ¿No? ¿Lo habéis oído hablar? Sí, sí, claro. Sí, El lo código de binario, 1, 0, 0, unos y 1. ceros, vale. Pues el motor de arranque funciona un estilo parecido. Y vais a decir, ostras, ¿qué nos está diciendo Ángel? Pues muy sencillo. Ahora lo veremos. Para lograr el arranque del motor de combustión es preciso hacerle girar a un régimen mínimo con el que se logre comprimir el aire lo suficiente para inyectar el carburante e iniciar el desarrollo del giro del motor. Esta función la cumple el motor de arranque. ¿Y cómo funciona el motor de arranque? Pues vamos allá. Cuando el motor ya está funcionando y si todos sus sistemas funcionan perfectamente, puede seguir haciéndolo por sí solo aprovechando la energía producida por la combustión en los cilindros. Es decir, el motor de arranque, como vemos, la llave de contacto. Aquí en el relé es como un interruptor interno. Y lo que hace es, ahora sí que dejo pasar corriente, ahora no la dejo pasar. Una vez deja pasar corriente y mueve el motor de arranque, como vemos aquí, ¿veis mi ratón? ¿Cómo lo muevo el ratón? Sí. Sí, sí. Lo que hace es que el motor de arranque en su extremo tiene digamos, un engranaje. Este engranaje le llamamos el bending. ¿Y el bending qué hace? En la parte exterior del volante de inercia tengo una corona dentada. ¿La veis aquí? Entonces se Sí. engancha el motor de arranque, sale el vástago y engancha este rodamiento, La corona. esta coronita pequeña la engancha con la corona de la corona dentada del volante de inercia. Cuando el volante de inercia coge 50 revoluciones por minuto, es cuando ya arranca el motor y entonces este pequeñito se retira, porque si no, quemaría el motor de arranque. Por eso digo que funciona con unos y ceros, porque es el relé el que le dice ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿De acuerdo? Por tanto, para arrancar el motor térmico, se dota al vehículo de un motor eléctrico que recibe energía eléctrica de la batería, ¿vale? Y la transforma en energía mecánica para dar aproximadamente, y pregunta de examen, 50 revoluciones por minuto, que son las que necesita el motor para funcionar por sí mismo. Es decir, ¿cuántas revoluciones necesita el motor para funcionar por sí mismo una vez arrancado con el motor de arranque? 50 RPM. Para hacer funcionar un motor de arranque es necesaria una gran cantidad de energía eléctrica y llega a consumir hasta 350 amperios, lo que implica que ha de estar conectado a la batería por un cable de gran sección, además de los que no es conveniente accionarlo durante más de 20 segundos de forma segura. Si tras 20 segundos el motor no ha arrancado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta volver a realizar el intento? 1 minuto. Un minuto. Y todo esto son preguntas, que me pueden preguntar del tema 6, ¿de acuerdo? Son preguntas muy sencillas, ¿vale? Vale. El motor de arranque engrana directamente con la corona del volante del cigüeñal, siendo la relación de dientes de aproximadamente 21. Es decir, por cada 20 dientecitos del volante de inercia es un diente del engranaje del motor de arranque. ¿Entendemos esto? Es una relación 20:1. Por cada 20 vueltas, por cada 20 vueltas por cada Del vuelta volante. ¿Perdona? Del volante, ¿no? A ver, 21 quiere decir que por cada 20 No. vueltas que da el volante, por cada 20 vueltas que da el motor de arranque, Ajá. ¿vale? Da El una el bending. volante, el bending da El una al bending. volante de inercia. ¿Entendemos esto? De la Sí. relación 21, por cada 20 vueltas del bending me da una al volante de inercia. ¿Ok?
El motor de arranque ha de llevar algún sistema de acoplamiento que le permita desconectarse del volante del cigüeñal cuando éste supere las 50 RPM, pues de lo contrario se quemaría, es lo que os he comentado, ¿de acuerdo? ¿Nos queda claro? Sí. Sí. Ujú. Vale. Funcionamiento. El funcionamiento del motor de arranque se basa en la reacción entre electroimanes. Al aproximar un electroimán a otro, ambos se repelen. Es decir, no sé si habéis visto un motorcito pequeño funcionando que está bobinado y dentro tiene un imán. Al pasar la corriente, va generando energía positiva y energía negativa y va moviendo lo que es el, el bastaguillo que lleva. No sé si habéis visto algún motor de juguete o... Sí, sí. ¿Vale? Al aproximar un electroimán a otro, ambos se repelerán, perdón, cuando se enfrenten los polos del mismo signo y se atraerán cuando los signos sean contrarios, como un imán cuando cogemos y acercamos a otro imán. El motor de arranque no necesita dispositivos reguladores porque los arrodillamientos de inductores e inducido están montados en serie. Este tipo de conexión es autorreguladora, es decir, el motor toma de la batería exactamente la corriente eléctrica que necesita para mover los pistones. ¿Nos queda claro? ¿Qué es el releo solenoide? El releo solenoide es un elemento de conexión a distancia, es decir, el conductor a través de la llave de contacto ordena su intención de poner en marcha el motor, y es el relé al que le llega la orden del conductor quien acciona el motor eléctrico de arranque. Ahora sí, ahora no, lo que os decía de los unos y ceros, para que lo entendáis. La utilización de un relé es debida a que la intensidad que necesita el motor de arranque es tan grande que se quemaría rápidamente los contactos de la llave de contacto si continuamente estuviera dando corriente. Como la intensidad que circula en ellos es alta, los cables que unen la batería con el relé y este con el motor de arranque han de ser de gran sección. ¿Por qué? Porque así no se calientan. El relé se suele acoplar en la parte superior del motor de arranque. Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el relé? En la parte superior del motor de arranque. Todos los circuitos por los que circula gran intensidad de corriente necesitan un relé. En la página 106 se describen relés para otros circuitos, ¿vale? Lo podremos ver luego más adelante. El sistema de alumbrado. Nos queda el sistema de alumbrado y poco más, ¿vale? Bueno, poco más, sí. Y poquito más, nos queda un rato. Pero vamos bien de tiempo, chicos. Vamos con el sistema de alumbrado. El relé, sistema de alumbrado. El sistema de alumbrado tiene la misión de proporcionar una fuente de iluminación para poder ver y poder ser vistos, que es la función de las luces, en condiciones de seguridad, independientemente de la iluminación que existe natural de la vía. Los elementos que forman los diferentes circuitos de alumbrado son lámparas, conductores y elementos de mando y protección. Las lámparas. Las lámparas son unos elementos que transforman la energía eléctrica en energía luminosa. Pregunta de examen, ¿vale? Existen gran diversidad de ellas, especialmente por su forma, pero todas se basan en un principio para su funcionamiento, y es hacer circular una corriente eléctrica por un filamento, logrando la incandescencia del mismo, emitiendo un flujo luminoso en todas las direcciones que mediante la ampolla de cristal consigue el correspondiente enfoque, ¿vale? Y luego tendremos lo que son la ampolla de cristal y luego tendremos una protección que lo que hace es que me rebota la luz y me la amplía. Las lámparas llevan grabadas en su casquillo tanto su potencia como su tensión nominal de funcionamiento. Y esto es otra pregunta de examen. ¿Qué es lo que llevan las lámparas grabadas en su casquillo? Pues tanto su potencia como su tensión nominal de funcionamiento. El haz luminoso. Según la posición del foco luminoso con respecto a la parábola es donde rebota la luz, el haz luminoso se clasifica en convergente, divergente y paralelo. Según las necesidades, se necesitará una u otra disposición. Por ejemplo, el haz de la luz de cruce es convergente, quiere decir que se dirige hacia un punto. Y el de las carreteras es paralelo. Creo que esto en seguridad vial también sale. La luz de cruce o corto alcance es convergente y la luz de carretera o largo alcance es paralela. Por eso tengo más visión con la luz de largo alcance. Vale, las lámparas convencionales, su potencia varía entre los 40 y 55 vatios y las lámparas halógenas la potencia se sitúa en torno a los 70 vatios. Debido a las altas temperaturas, se sustituye el cristal por el cuarzo y no se ha de tocar el cuarzo con la mano, ya que las sales del sudor alteran el proceso químico de producción de luz y puede hacer que la bombilla se funda. Por eso es recomendable llevarlo a un taller especializado y que me cambien las bombillas. ¿Vale, chicos? Otro tipo de lámpara, que necesita un faro adaptado a ella es la lámpara de descarga o de Shannon, que ofrece más del doble de la luz.
pero consume un tercio de energía. Es decir, consume un tercio de energía, pero me da el doble de luz. No sé si os dais cuenta que los nuevos vehículos ya van todos casi con lámparas de xenón, que son más blancas y más potentes luminosamente, pero tienen menor consumo energético. Además, su vida útil es mayor y la luz que emite hace que la calzada tenga más brillo y una iluminación más amplia. Por lo tanto, ofrecen más seguridad a las lámparas de xenón. En cambio, tienen dos inconvenientes. Por un lado, el cristal de los faros debe estar limpio, por lo que dichos faros deberán disponer de un sistema de limpieza y que el conductor debe accionar y mantener en buen estado. Y por otro, que la lámpara la debe cambiar en caso de que se funda personal especializado, ya que la tensión con la que funciona es muy alta, hasta 20.000 voltios, que se dicen pronto, Conductores. Un segundito que me enchufe el cigarro. Lo más destacable en su empleo es el código de colores empleado, generalmente negro o azul para masa y rojo y amarillo para energía, ¿vale? Como os he dicho luego en los cables. Elementos de mando y protección, interruptores. Son los elementos que cierran el circuito que pueden ser accionados por el conductor o automáticamente. Pueden tener varias posiciones que combinan distintos servicios. Existen varias luces que pueden mandarse con un solo interruptor de posición múltiple, de luces de largo y corto alcance y otras, que cada una tiene su propio interruptor, así como otros diferentes elementos. Conmutadores. Se emplean para unir la instalación a receptores, interruptores, un componente, etc., al que llegan muchos cables como el tablero de instrumentos, unidades electrónicas, cajas de relés y fusibles. El acoplamiento de dos conectores, tanto macho como hembra, se realiza en posición única, solamente tienen una forma de entrada. En algunos casos los conectores tienen un trinquete de retención, es decir, los conectas y luego tienen un trinquete de retención, que es como si dijésemos una pinza de seguridad. Las conexiones de los conectores deben mantenerse limpias, ya que de lo contrario se producen fallos o calentamiento del conector. Y luego tenemos los relés de intermitencia. El relé es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se accionan uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otro circuito eléctrico independiente. Por eso, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, se pueden manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. Y se consigue proteger el interruptor que controla el funcionamiento del circuito. También ofrece la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas señales de control. Las pequeñas señales de control en el relé no son ni más ni menos que los que os decía yo de ahora sí, ahora no, unos y ceros. Vamos con el punto número 6, sistemas eléctricos auxiliares. Existen una serie de sistemas y elementos que proporcionan una comodidad al usuario del vehículo, así como una información de alguno de los sistemas o parámetros de funcionamiento del vehículo. Debido a la enorme cantidad de estos complementos, se describe el funcionamiento de los que más influencia tienen en la seguridad de la circulación, y vamos a hablar de ellos. El equipo motor del limpiaparabrisas. El equipo motor de limpiaparabrisas es necesario para la limpieza de la luna parabrisas, permitiendo una buena visibilidad al conductor en caso de lluvia, nieve o incluso para lavar el propio parabrisas por acumulación de suciedad. El conjunto está formado por un motor eléctrico con un sistema de reducción que transforma la velocidad de giro del motor en un desplazamiento de vaivén de los brazos portaescobillas. Movimiento de vaivén de los brazos portaescobillas. Pregunta de examen. Los brazos portaescobillas se unen al soporte móvil de forma basculante, lo que permite levantar el brazo de cristal para efectuar su montaje o limpieza, manteniendo la presión sobre la luna por medio de un muelle. La escobilla es la encargada de efectuar la limpieza del cristal por frotación de su goma elástica que va montada en una montura metálica articulada o flexible que permite adaptarse a la forma del cristal. Por eso parece como si fueran arcos, porque se adaptan al parabrisas. El desgaste de las escobillas genera varios inconvenientes, como son ruidos y rayaduras en el vidrio, pérdida de la escobilla, ángulos del parabrisas que no son limpiados y goma resquebrajada o endurecida por el envejecimiento o el calor. El limpiaparabrisas es un elemento fundamental en los momentos de baja visibilidad y como cuando se está debajo de la lluvia y ya es tarde para acordarse del mantenimiento, es conveniente que las escobillas estén siempre en buen estado.
Además, el interruptor correspondiente en el tablero de mando existe un dispositivo en el circuito interno de parada automática que hace que al desconectar el motor, el limpiaparabrisas, la escobilla se pare siempre en la posición de reposo. Otra pregunta de examen, dejándola fuera del campo de visión del conductor. ¿Alguna duda con esto? No. No, vale, sigo. Algunos motores también disponen de una unidad termostática, de manera que si las escobillas se detienen por algún obstáculo, el motor no se quemará al tratar de moverlas. Tienen varias velocidades que se emplean con lluvia intensa o cuando se circula deprisa. Se debe tener la precaución de humedecer la luna con el fin de que el desplazamiento sea suave y evitar que se agarre. Ocurre con frecuencia que los cristales cuando hay tormenta se adhieren con gran fuerza a suciedades que difícilmente pueden limpiarse. Para facilitar la limpieza existe un depósito con una mezcla de agua y un agente jabonoso que a la vez es anticongelante, que proyectada sobre la luna a través de unas finas conducciones facilita que se ablande la suciedad y pueda conseguirse la limpieza deseada. Si aún no fuera suficiente para tener una adecuada visibilidad, hay que recurrir al lavado manual por parte del conductor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Mm, No. Fusibles. Son una parte de resistencia fija, calculada para que circule una intensidad determinada cuando tenga aplicada una tensión también determinada. Se hace pasar una corriente de mayor intensidad y tensión, y el cable se calienta y llega a fundirse. Esta propiedad se emplea para proteger las instalaciones eléctricas de eventuales subidas de tensión o intensidad. Esto es algo parecido a lo que tenemos en casa. En casa, cuando, por ejemplo, conectamos muchos aparatos eléctricos, ¿qué suele ocurrir? Cuando yo, por ejemplo, conecto el lavavajillas, la lavadora, el horno, el Salta el que microondas, saltan los fusibles. saltan los plomos, ¿verdad? Claro. Pues los fusibles son los plomos del coche. Cuando algo tiene mucha tensión, se rompe el hilo conductor que hay en el fusible y entonces así no se quema el dispositivo. ¿De acuerdo? Para ello se intercalan en las instalaciones unos fusibles que son unos pequeños trozos de cable generalmente más fino y de punto de fusión, calculando de tal forma que al sobrepasar la intensidad deseada marcada en el propio fusible se funde al alcanzar su punto de fusión e interrumpe el paso de corriente evitando que se funda el sistema. ¿De acuerdo? Los fusibles no protegen al cable en el tramo anterior a donde están situados. Solamente protegen al cable o hilo conductor positivo desde el propio fusible hacia el receptor. Pregunta de examen. Anteriormente no lo protegen, protegen posteriormente, ¿de acuerdo? De él hacia adelante, no de él hacia atrás, ¿ok? Si el circuito es importante, se coloca un fusible por cada receptor. No obstante, se puede instalar un fusible para proteger varios circuitos. Y un fusible se puede fundir por varias causas. Las causas que me pueden preguntar pueden ser un cortocircuito o un mal contacto en el soporte. Y si salen las dos respuestas en una pregunta, es más importante un cortocircuito que un mal contacto. ¿De acuerdo, chicos? Porque es De que sale en acuerdo. una de las preguntas, creo, ¿eh? Las dos respuestas y tienes que marcar cortocircuito, no un mal contacto. ¿Ok? Ok. Ok. Ujú. Cuando un fusible se funde, se debe sustituir por otro de igual intensidad. Otra pregunta de examen. ¿Qué intensidad debo poner al fusible? La misma que el que se ha fundido. Si se vuelve a fundir, hay que localizar y eliminar el cortocircuito, que generalmente se produce al soltarse el cable de algún receptor o conector, o cuando el aislante se pela por roce con alguna parte metálica. Si el fusible se funde en el momento de instalarlo, cuando los interruptores están desconectados, el cortocircuito se localiza antes de los interruptores. Pregunta de examen. Nunca se debe anular o sustituir un fusible con un cable grueso, ya que la instalación queda sin protección y puede iniciarse un incendio en ella o en sus proximidades. Y puedo tener un incendio en el motor. Y esto es un problema, pues me quedo sin coche. Vale, ahora vamos con otro sistema, la climatización. La climatización se refiere al conjunto que permite obtener en el interior del vehículo unas condiciones de temperatura, humedad y ventilación óptimas tales que permitan al conductor concentrarse en la conducción con la máxima confortabilidad. Es decir, en un medio esencial de seguridad activa o preventiva, al mismo tiempo el trayecto puede ser lo más confortable posible para los acompañantes, como puede ser la calefacción y ventilación, fueron durante mucho tiempo las únicas comodidades del vehículo en materia de climatización y posteriormente apareció el aire acondicionado. Vale. La ventilación del habitáculo.
Consiste en permitir que el aire exterior circule por el habitáculo debido al propio movimiento del vehículo o impulsado con un ventilador hacia los ocupantes. Pregunta de examen. ¿Qué hace la ventilación del habitáculo? Y la calefacción del habitáculo se consigue haciendo pasar el líquido refrigerante del motor por un intercambiador de calor, pregunta de examen, en el que se calienta el aire procedente del exterior, haciéndolo pasar por el habitáculo debidamente orientado, cuya temperatura puede regularse de diferentes maneras. Esta es la razón por la que al calentar un habitáculo sale gratis. En realidad el precio viene incluido en el dinero que se paga por el litro de carburante, pero también es la causa por la que en un coche con el motor muy frío es difícil que funcione bien la calefacción. Eso es así, a no ser de que el vehículo disponga de elementos eléctricos para apoyar el sistema. De hecho, las resistencias eléctricas son la calefacción de los vehículos que no cuentan con un motor térmico, como es el caso de los eléctricos, ¿de acuerdo? La refrigeración del habitáculo. El acondicionador de aire permite crear un ambiente agradable de temperatura y humedad independientemente de la existencia en el exterior, de la existente en el exterior. El sistema de climatización se pone a trabajar enfriando o calentando el aire hasta alcanzar la temperatura deseada cuando el termostato marca el corte de funcionamiento del sistema. ¿Ok? Vale, vamos a ver ahora indicadores. ¿Qué es el amperímetro? Pues este aparato indica la intensidad de la corriente que fluye hacia o desde la batería. El indicador del nivel de carburante es el depósito de carburante. En el depósito de carburante existe un flotador que mide el nivel del carburante y mueve un cursor a lo largo de una resistencia variable. Es como si fuera una boya dentro de una cisterna de baño. Esta boya sube o baja y es la que me indica es el indicador del nivel del carburante. El indicador de temperatura. Indicador de temperatura del líquido refrigerante. Al modificarse la temperatura del motor, la corriente que circula por una termoresistencia mueve la aguja del indicador. El indicador de presión de aceite. Al aumentar la presión del aceite, se desplaza la aguja a lo largo de la escala del indicador. ¿Cuándo tengo mucha presión de aceite, chicos? Aunque no sea del tema, os lo pregunto. Lo vimos en el sistema de lubricación. Cuando el aceite es muy denso. Muy bien, era lo que os comentaba, no sé si te acuerdas, es Luis, ¿no? Antonio. Antonio. Antonio, era lo que comentaba yo de la mantequilla, ¿te acuerdas? Cuanto más densa está, más dura está, efectivamente. Y luego tengo los indicadores luminosos. Son luces que se encienden al poner el contacto y algunas de ellas se apagan al arrancar el motor si su funcionamiento es correcto. Es decir, es como un chequeo que hace el vehículo. En caso contrario, existe alguna anomalía o avería en el lugar que se indica, según el testigo. Si se queda encendido, es porque hay algún problema. Y por último, en este tema, las averías de tipo eléctrico que pueden producirse en un automóvil requieren, para ser localizadas, la utilización del correspondiente esquema eléctrico de conexiones y el conocimiento de la ubicación de componentes y regletas de conexiones utilizados. Sin estas herramientas, la tarea de localización de averías se hace extremadamente difícil. Por ello, es conveniente llevarlo siempre a un taller. Y hasta aquí lo que sería el tema 6 del sistema eléctrico. ¿Tenéis alguna duda, chicos? No. ¿Seguro? Sí. Ya podían ser todos los temas igual de ligeritos. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, voy a cortar aquí la grabación y si queréis comentar algo o mantengo la grabación, lo que queráis. No creo que se os haya generado ninguna duda porque os he ido diciendo cuáles eran las preguntas de examen, ¿verdad? Mm. Sí, no es bastante asequible este tema. Vale, voy a detener la grabación, chicos?